empezó nuestra amistad. Eso se olvida, eso se me escapa. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema elocuente y relacionado a la historia de Israel. Y es muy sencillo el tema. En el Salmo 105 nos describe un poco de resumen en cuanto al tema. Y pues bueno, lo interesante que es saber aquello del origen de alguna de las guerras en cuanto a Israel y sus adversarios. Capítulo 105, verso 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos, cantadle cantos, alabadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el nombre de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordad de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y los juicios de su boca. O vosotros, bendecid a Abraham, su siervo, hijo Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. A partir del verso 5 empieza a hablar sobre Jacob y sobre cómo empieza a ver la simiente de Israel. Verso 7. Él es Jehová, nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el cual concertó con Abraham y a su siervo Abraham, y de su juramento a Isaac. Empieza Abraham, la simiente de Abraham, de Isaac, Jacob. Ahí se empieza a multiplicar los hijos del oriente que habían venido la promesa para en cuanto a ellos. Y como es de interés comedido que cada cristiano sepamos acerca del origen de la luz de las naciones. Verso 10. La estableció Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de nuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Verso 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió con varón delante de ellos a José, que fue vestido por siervo. Ya sabemos que en el caso de cómo, al momento de que los hermanos de José, en cómo empieza a ver la simiente de Israel, Abraham, Isaac y Jacob crecen, y ellos determinan como al momento de que de los 12 hijos de las 12 tribus de Jacob empieza a haber un crecimiento de la simiente, y en ello aduce como al momento de que ello crece en medida proporcional se empieza a ver una serie de sucesos en cuanto a los profetas, como viene palabra del Señor a los profetas, y eso arremedia a que pueda haber palabra para todas las naciones en cuanto a algunas acciones inequívocas y decisiones para en el caso de la historia de Israel. Verso 18. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió al rey, le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Verso 22. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. En el caso de cómo empieza en medida proporcional a crecer los hijos de Israel, y en el caso de la simiente de Abraham, Isaac, Jacob, cuando al momento de que los 12 patriarcas de Jacob, de Israel, ellos empiezan a crecer, cada uno con su parentela, y en ellos se aduce, empieza en el caso del libro de los reyes, como cada uno hacía bien lo que bien le parecía, y empiezan a hacer el pueblo a levantarse de idolatría, a las imágenes, y entregar a sus hijos a los demonios en el holocausto.
y al momento de que se levantan los profetas, estos enseñan acerca del Dios viviente y cómo ello desagrada. Y pues bueno, entre ellos era Abraham quien fue el percutor del Dios viviente, en el caso de la simiente de Israel. Antes de ellos estaba Melquisedec. En aquel tiempo Melquisedec también hablaba sobre el Dios viviente, los hijos del oriente, y ellos quisaban hacer lo malo ante los ojos de Dios, a sabiendas de que el Señor lo permitía, y pues bueno, esto lo que quería en gran medida proporcional era que su pueblo y su creación fuera bendecida, y él no querer tener que arremeter contra ellos, como lo había hecho con Sodoma y Gomorra, o como lo había hecho con el diluvio. Verso 23. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Can, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Can. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta las cámaras de sus reyes. En cuanto aquí a como el momento de que empiezan durante 400 años los hijos de Israel a clamar en gran manera y a ser esclavos después de que había muerto José, se levantó un faraón en el cual no conocía ni a Jehová, ni al Señor, al creador del cielo y la tierra, ni tampoco conocía a José y lo que había hecho él por el pueblo hebreo y por el pueblo judío, sabiendo que no pereciera en los 7 años de escasez en Egipto, en el caso del sueño que tuvo Faraón en el libro de Génesis. Verso 30. Y su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de las reyes, habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Le dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra, y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra, y las primicias de todas sus fuerzas. Y esta fue como la manera en gran medida como inmediatamente empieza el Señor a manifestarse con prodigios y señales a través de Moisés, utilizando a su siervo para que éste pudiera llegar hasta donde Faraón, diciéndole de que dejara ir a su pueblo que había clamado por causa de la esclavitud, y que permitiera servir a él en el desierto. Verso 37. Y sacó con planta y oro, y no hubo en sus trigos enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, de Abraham su siervo. Y era muy elocuente en gran medida como nosotros podemos saber a través de la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, como al momento de que crecen en gran medida los hijos de Israel, y en ello proporciona lo que nosotros conocemos como la luz de las naciones, Israel, y como a través de la historia que saca de tierra de esclavitud hasta la tierra prometida. Para ello aduce cómo podemos seguir nosotros a través de ellos. Si nos encontramos una prisión de oscuridad y de esclavitud, también podemos salir igual que ellos. El Señor nos está respaldando en cuanto a cualquier momento, situación difícil, a veces que se nos presente. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en nombre de Jesús te pedimos perdón por todas nuestras faltas, escribe nuestros nombres en el libro de la vida, y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias Señor te damos. En tus manos, Padre, encomendamos nuestro espíritu, te damos la gloria y la honra a ti. Gracias Señor te doy, en el nombre de Cristo Jesús, que sea conforme a tu voluntad, propósito, llamado y a nuestro perdón. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Amén, amén, amén y amén. Verso 42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham a sus siervos, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio la tierra a las naciones, y las labores de los pueblos se heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya, termina con ello. En el verso capítulo del Salmo 105, en cómo relata la historia, en resumen, en cuanto al libro del Éxodo. En ello aduce como el momento de que el pueblo durante 400 años es apremido y oprimido por parte de Faraón. Se había levantado un Faraón que no conocía a José,
por lo cual los hermanos de la parentela de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el caso de Jacob, quien había dado a través de Raquel y Lea sus 12 hijos, y en ellos aduce varones, en el caso de cómo ellos crecen, y pues bueno, como uno de ellos se desprende por una ocasión inapropiada de parte de sus hermanos, y José llega hasta permitido por parte del Dios viviente para que llegara también como profeta, igual que había sido Abraham, a tierra de Egipto, en el tierra de Egipto, donde se había levantado también los hijos de Egipto a adorar a los dioses extranjeros, y esto era en gran medida proporcional en desagrado al Dios viviente. Del capítulo 105, 106 de Salmos. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Mar Rojo. En cuanto al Mar Rojo, como al momento de que sale el pueblo de hebreo de Egipto, y ellos empezaban a cruzar antes del Jordán, y se encuentran con el Mar Rojo, y ellos dicen: aquí donde nos va a tomar Faraón nuevamente por esclavos. Y el pueblo se levanta Moisés diciendo: no tema que el pueblo, no tema el pueblo judío, porque el Señor, Jehová Dios, no nos va a desamparar. Y levantando él con una vara, a través de la orden de parte de Dios, abre el Mar Rojo para que cruce el pueblo judío hasta antes del Jordán. Verso 8: pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por el desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperamos un consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. En cómo al momento de que ya empieza a haber un auxilio, un apoyo totalmente de parte de Dios viviente, en el día una nube espesa que la acompañaba, y en la noche una nube de fuego que las alumbraba, y descendía sobre ellos maná. Había hecho incluso sobre en el desierto de Meriba, en el momento eran 40 años que estaban vagando. El Señor estaba airado con ellos porque empezaron a renegar después de que él había hecho señales y maravillas en manos de Moisés. Verso 15: y él les dijo lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y se cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Joreb y se postraron ante una imagen de fundación. En el caso condición, en el caso de cómo empieza en gran medida proporcional el Señor a levantar un comportamiento para ellos, para que ellos pudieran como en cierta manera comportarse en cuanto a los 10 mandamientos en la tabla de Moisés. Y en ello, cuando desciende Moisés durante los 40 días que estuvo en el monte Sinaí, en la región de Moreb, se encuentra en gran medida como el pueblo había quedado a cargo de Aarón, y estos hacen un becerro en idolatría, y este desciende, y Moisés ve aquella acción, se aira en gran manera y rompe las piedras. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no hacerles de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Y es como en gran medida como el intercesor Moisés dice: pueblo duro de cerviz, rebelde desde que los conozco,
y le dice: Señor, acuérdate de la promesa que hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob, no los destruyas. Verso 23: y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Verso 24: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlo por todas las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Verso 29: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. En como al momento de que, en gran medida, como empiezan a quejarse, a hablar mal de Moisés, de su santo ungido Aarón, también al igual, esto incluso después de levantar el becerro, y no solamente aducen en cuanto a ellos, sino que también empezaron a tener que adoptar la cultura egipcia, a tener que adorar a Baal, y esto también en gran medida proporcional a quienes eran los dioses cananitas que venían y provenían de Babilonia. Esto inmediatamente esto creó gran airo. Esto fue en los días de los reyes de Israel, en el caso de Acaz y Jezabel, como Jezabel adopta los dioses de sus padres en Canaán, esto inducidos por Babilonia, y como en ello también afluenciaba para que el Señor no se explicaba cómo estos habían olvidado las señales y los prodigios que había hecho el Dios viviente en manos de aquellos escogidos. Verso 25: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por toda la tierra. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron a la ira del Dios de sus obras, con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines, se hizo juicio y se levantó la plaga, se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Como al momento de que en gran medida proporcional estaban casi llegando ya a la tierra prometida, antes y después del Jordán, y llega al momento de subir a la cima, viene palabra del Señor a Moisés, le dice: lo siento mucho, Moisés, no vas a poder alcanzar a ver la tierra prometida porque en gran medida proporcional has cometido alguna serie de actos inapropiados, y esto aduce de que tu siervo Josué sea quien llegue hasta esa tierra prometida. Y en ello ya Moisés estaba bastante avanzado de edad y simplemente lo pudo observar desde alguna de las montañas de aquella región de lo que conocemos como la región de Israel en la actualidad, y en gran medida proporcional como al momento de que si el Señor tiene algo destinado para nosotros, simplemente tengamos paciencia. Verso 30: entonces se levantó Fines y se hizo juicio y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Algo de historia de Israel, como nosotros al momento que simplemente lo que debemos es tratar de moderar nuestro lenguaje y saber lo que pedimos, saber lo que creemos, y en gran medida proporcional que sea ese Dios viviente quien nos dirija, quien sea Él quien tome el control de todo lo que entendamos y hagamos. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, además les digo que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes cuál es nuestra necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia para que lo demás venga por añadidura. En el nombre de Jesús. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero, al lugar
llévame al lugar donde nació nuestra amistad.